quisiera referirme a 2 o 3 conceptos que están muy en boga, que circulan en los medios de comunicación, en los discursos públicos, en las discusiones, y que es preciso que tengamos claro, en función de la discusión entre nosotros. El primero de estos conceptos es el de proceso constituyente. Como bien sabemos, la Presidenta de la República dijo que a partir del mes de septiembre se iniciaría un proceso constituyente. Y al respecto hay mucha confusión en la ciudadanía. Porque como la ciudadanía, lamentablemente, desde hace varias décadas, no es educada políticamente, no es educada por los partidos políticos que antes cumplían esa función y que dejaron de cumplirla ex profeso, a mi entender, porque les conviene tener una ciudadanía despolitizada, desinformada. Ni tampoco es llenado ese vacío siquiera con nociones mínimas, con lo que antes los más viejos conocíamos en el colegio como la clase de educación cívica, que fue suprimida bajo los gobiernos de la Concertación, por algo lo habrán hecho. Digo, existe por tanto mucha confusión. ¿Qué es un proceso constituyente? Como su nombre lo indica, es un proceso destinado a dotar de una constitución política a un Estado. Cualquiera sea este Estado, cualquiera sea el tipo de Estado. Puede ser republicano, puede ser monárquico. Pero los procesos constituyentes no son unívocos. No hay una sola forma de generar una constitución política. Hay infinidad de formas. Una forma autoritaria al extremo es una solución de fuerza. Un grupo, un sector, una clase, un partido, una coalición de partidos, un general, un caudillo, se apropia del poder e impone una constitución. Eso es un proceso constituyente. El poder decide que el proceso constituyente va a ser generado en el seno de la propia élite dirigente o dominante, de la élite económica y política, y se las agencia para generar un proceso constituyente que resida única y exclusivamente en representantes de esa élite. Y esa misma casta o grupo dominante designa, por ejemplo, a especialistas para que generen un proyecto constitucional y este sea refrendado, aprobado por algún cuerpo colegial, que puede ser el Parlamento u otro cuerpo, o incluso por la propia ciudadanía convocada a aprobar o rechazar ese conjunto de disposiciones constitucionales que la propia ciudadanía no discutió en ningún momento, no propuso ideas, y de esa manera es aprobada una nueva constitución. Eso también es un proceso constituyente. Y hay infinitas fórmulas mixtas, como por ejemplo de una comisión de expertos designada por el jefe de Estado proponga un proyecto constitucional y este sea aprobado ni siquiera por la ciudadanía, sino que por el Parlamento. O una mezcla de 3 elementos: comisión de expertos, que podría ser bicameral incluso en parte, o trayendo expertos desde afuera, aprobación o sanción por el Parlamento, en este caso bicameral, y tercer paso, sanción ciudadana, entre comillas, mediante un plebiscito. Todos estos son procesos constituyentes, pero ninguno de los que he mencionado hasta ahora es un proceso constituyente plenamente democrático. Porque si ustedes se fijan bien,
en todos estos tipos de procesos constituyentes, el gran ausente es el verdadero titular de la soberanía. Esto es el pueblo, la ciudadanía en su conjunto. Y eso nos lleva a otro tipo de proceso constituyente, esto es, a otra alternativa acerca de cómo elaborar una constitución, que es la Asamblea Constituyente, que es la fórmula que todos los acá presentes compartimos. Por tanto, me parece muy necesario hacer claridad donde estemos, porque hay gente, incluso gente de cierto nivel cultural, me ha tocado conocer casos de profesores que creen que la Presidenta de la República va a anunciar en septiembre una asamblea constituyente porque ella habló de proceso constituyente, en circunstancias de que la asamblea constituyente es solo una de las formas posibles para realizar un proceso constituyente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer claridad en la ciudadanía porque hay mucha confusión al respecto. Y esta confusión no es solamente una confusión, entre comillas, natural, sino una confusión inducida por parte de todas aquellas personas, grupos de presión, partidos políticos, dirigentes políticos, medios de prensa, que tienen interés en evitar la Asamblea Constituyente, esto es, en impedir que el pueblo de Chile, por primera vez en su historia, sea el titular efectivo de la soberanía en el momento de generar una constitución. Porque tal como lo hemos visto en esta escuela, esto nunca se ha hecho en la historia de Chile. Ninguna de las constituciones, ni siquiera la supuestamente más democrática, la de 1925, que rigió hasta 1973, ha sido elaborada mediante el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Segunda idea, que me parece necesario también aclarar. Hay quienes, siendo partidarios de la Asamblea Constituyente, plantean la necesidad de convocar a un plebiscito con tres alternativas. Incluso hay un video que circula en las redes sociales. Y ellos dicen: alternativa A, comisión de expertos. Alternativa B, el Parlamento. Alternativa C, la Asamblea Constituyente. A mi entender, esta forma de plantear las alternativas induce a confusión. Porque si lo examinamos bien, tanto la alternativa A o B, o sea, comisión de expertos y parlamento bicameral, son la negación de la Asamblea Constituyente. En el fondo, son la misma alternativa. Por tanto, desde nuestra perspectiva, tenemos que ser claros. Plebiscito, sí, pero un plebiscito con solo dos alternativas. Asamblea Constituyente, sí o no. ¿Usted quiere una nueva constitución? Evidentemente, la primera pregunta, sí. ¿Usted quiere, para que se elabore esa nueva constitución, una asamblea constituyente? Desde nuestra perspectiva, evidentemente sí. O sea, un plebiscito con solo dos alternativas en lo relacionado con el mecanismo para el cambio de la constitución. No tres alternativas, porque eso es confusión. Porque la 1 y la 2, reitero, no son sino la negación de la Asamblea Constituyente. Un plebiscito simple, sencillo, que lo pueda entender cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas de este país. Eso es lo que quería manifestarles hoy día.